Hola, comunidad Sanare. Estoy feliz de que estés aquí con nosotros porque hoy tenemos un invitado súper especial para mí. Es un gran amigo, colega y también se me hace que es un súper experto en el tema que vamos a tratar y he aprendido muchísimo de él. Él es Mane Manero, él es cubano, ¿verdad? Cubano. Cubano, sí. Él es experto también en heridas de infancia y él ha creado una técnica que se llama Rasesen y va mucho al subconsciente. Eso es lo que queremos ahorita tratar para que ustedes entiendan mucho más, expandan toda su conciencia para poder aprender muchísimo más de ustedes mismos. Mane, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias por invitarme a tu programa. Yo Gracias por estar aquí feliz, el día de feliz. hoy. Feliz de estar contigo, gracias. Gracias, gracias. Mane, platícanos un poquito más cómo es que se crean estas heridas de infancia para que la gente sepa cómo pasan ellos. Ok, para poder explicar cómo se forman las heridas de infancia, primero hay que hablar del subconsciente y cómo se forma el subconsciente. Ok. Para algunas escuelas de psicología existe mente consciente, subconsciente e inconsciente. Para otras existe mente consciente y subconsciente. Okay. Personalmente considero que únicamente existe mente consciente y subconsciente. ¿Por qué? Es cierto que para muchas escuelas de psicología ellos hablan del término consciente, subconsciente e inconsciente, Exactamente. porque es un campo de la mente al cual no se puede acceder desde el punto de vista de ellos y sanar lo que hay como información ahí. Ok. Pero con las técnicas adecuadas, con las nuevas técnicas actuales que han surgido en la humanidad, incluyendo el método Rasesen, que se puede acceder al subconsciente y a todo el campo de la mente para poderlo sanar, yo comparto el criterio de que es únicamente mente consciente y subconsciente. Ok. Ahora bien, lo que voy a explicar ahora lo aprendí de un gran psicólogo español llamado Antonio Blay Fontcuberta, que es considerado en España el padre de la psicología transpersonal. Ok. Muy interesante. Él fue un investigador grandioso que dejó un legado muy importante a la humanidad, incluyendo varios proyectos donde también abordó el estudio de las heridas de infancia, al igual que lo han hecho los psicólogos de la humanidad. Del legado de él y de otros psicólogos, Ok. hice un proyecto de unos 4 años, donde en el consultorio trabajé con más de 2.000 pacientes para obtener todas las programaciones que hay en el subconsciente, que son características de cada herida de la infancia. Sí, eso está Y increíble. son 8 heridas de infancia. Y tengo un manual registrado, patentado, de más de 1.000 creencias con las 8 heridas de la infancia. ¿Qué es el que yo quiero ya saber? Correcto. Entonces, ¿cómo se forma el subconsciente? Cuando nacemos, nuestra mente es solo una unidad integral. Nos encanta ver a los niños de meses, 1 año, 2 años, porque son esa esencia pura del ser que ya dejamos de ser. La inocencia, que La es inocencia, la bellísimo. pureza Claro. de lo que somos todos a nivel alma, a nivel conciencia, a nivel ser. Cuando el niño llega a los 3 años de edad, en psicología se dice que es el momento en el cual surge la fragmentación de la mente y Okay. se forman 2 campos o 2 cámaras, que es mente consciente y la mente subconsciente. ¿Por qué se produce todo esto? Se produce porque el niño a los 3 años de edad ya domina el idioma humano, ya comprende, ya interactúa con los padres, los abuelos, la familia y la sociedad. Y a esa edad, más o menos con un rango de tolerancia, puede que se acerque un poco más a los 4 años de edad, según cada niño, Sí. es cuando el niño se da cuenta de que a él no lo aman, no lo quieren y no lo aceptan en el entorno familiar y social por quien es en esencia, sino para que sea de determinada manera. Y se tiene que proteger. Y eso es amor condicionado humano. Los humanos Sí. no damos amor incondicional, como es el amor divino o el amor de Dios, o, como quieran llamarle, crear de todo lo que es. El amor humano es un amor condicionado. Y ese amor condicionado tiene que ver o está influenciado por la forma en que a su vez fueron educados esos padres y es la Exacto. convergencia de los dos linajes, el paterno y el materno, con sus peculiaridades. Como consecuencia de ese amor condicionado que el niño experimenta y vive, él recibe 8 tipos de heridas, que son la herida de abandono,
la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de traición, la herida de desvalorización, la herida de desatención, la de abuso físico, y me falta una, se me fue ahora, pero bueno, Ok. son 8 heridas de la infancia. Ok. Y cuando él vive ese amor condicionado, él no tiene recursos internos para poder resolver, sanar todo ese profundo daño que impacta en su mente y en su psiquis. Y es cuando su mente decide fragmentarse en dos y formar dos campos, mente consciente y mente subconsciente. Y en la subconsciente es donde él dice, aquí voy a guardar todo lo que me es traumático, todo lo que me es profundamente doloroso, todo lo que no sé cómo enfrentar y sanar. Y lo guarda ahí con un mecanismo de evasión y del olvido. Pero todo lo que se guarda y se esconde en el subconsciente realmente no está ni sanado ni resuelto, solo está olvidado. Y la mayoría de los seres humanos tienen estilos de vida que conllevan a la evasión. Sí, la obsesión por vivir placeres, las adicciones al alcoholismo, la drogadicción son manifestaciones extremas de un hábito de evasión de algo o de varios traumas que el individuo no sabe cómo enfrentar y usa el mecanismo de la evasión como un estilo de vida para poder enfrentar el dolor que no sabe cómo resolver. Pero realmente es un error evadir ese dolor porque se crea aún mayor problema. ¿Por qué? Porque en el subconsciente se guardan una carga de densidad emocional muy profunda, traumas, y también se guardan formas específicas de pensamiento. Se forman creencias o programaciones negativas que van a definir la identidad psicológica del individuo y van a definir su forma específica de percibir la vida. De hecho, se le llama en el lenguaje de la psicología, Blaise Foncouverte le llamaba al subconsciente, le llamaba el yo idea, que es quien tú realmente eres. Ok. Y le llamaba a la mente consciente el yo ideal, que es como tú quisieras ser realmente en la vida. Para ser aceptado. Correcto. Y en esa dualidad de esos dos campos mentales, porque cada uno es muy diferente del otro, tenemos dos mentes, ese yo ideal va a estar en guerra con el yo idea. Lo que no saben la mayoría de los seres humanos es que ese yo idea, ese subconsciente, tiene el poder de manifestación del 90 al Sí. 95% de todo lo que vivimos. O sea que somos totalmente responsables de lo que estamos viviendo. Correcto, Manifestamos por ese subconsciente. correcto. Y a su vez, ese yo idea es la causa de la depresión de muchos seres humanos. Cuando un ser humano cae en depresión es porque su yo ideal, su mente consciente no puede manifestarse, no puede ser Sí. quien quiere ser. Y es su yo idea quien se está manifestando y está creando la realidad de su vida. Y es cuando surge la depresión en un ser humano. Sí. Entonces, en la actualidad han surgido varias técnicas holísticas que tienen la intención de acceder al subconsciente y liberar las negativas creencias que están guardadas ahí, que son conceptos limitados que tienes de ti mismo y de la existencia, que te impiden a su vez poder manifestar otras posibilidades y otras probabilidades en tu vida. Exacto. Y se le quiere liberar todos esos límites mentales y la carga emocional asociada para cambiar tu electromagnetismo y como un imán tú puedas manifestar otra realidad completamente de vida. Ahí es donde entra el método Razazen. Correcto. Que te vas al El subconsciente. método Razazen es el método en la actualidad, y es lo único que existe hasta ahora, capaz de liberar muchas creencias negativas en el subconsciente de forma simultánea. Todas las escuelas que hay, o todas las que han subido en la actualidad, desde hace para acá 30 años, tienen el protocolo de siempre descubrir una creencia en el subconsciente, después hacer un proceso de indagación y profundizar en esa específica creencia o herida, indagar, cada uno con sus técnicas específicas, Exacto. para al final reprogramar el subconsciente y insertarle al individuo otras creencias positivas que le creen
otra realidad completamente diferente a la que estaba manifestando hasta el momento de la terapia o sanación. Ok. Pero el método Sazen, que no es realmente mi creación, yo realmente recordé el método Razazen, tiene la capacidad de liberar en simultáneo muchas creencias en el subconsciente. Por ejemplo, cuando yo empecé a descubrir el método Sazen y cuando lo escribí, empecé a practicarlo con pacientes, yo en aquel momento era un experto en Theta Healing y era la técnica que más usaba yo en el consultorio para curar pacientes. Y una vez trabajé con un paciente el tema de la abundancia y agarré el manual de Theta Healing de abundancia y prosperidad y solo en la primera hoja del manual, de más de 20 programaciones negativas, tenía 21 negativas el paciente. 21 programaciones ¿Ok? así. Ajá. Y en menos de un minuto se desbloquearon 18. Sí. Sí, Para que todo veas. de un jalón. Sí, porque el método tiene la capacidad, esa capacidad y esa innovación, que es el único en la humanidad que lo tiene. Bueno, pero además de que quitas todas estas programaciones del subconsciente, ¿cómo es que el paciente lo puede ver reflejado? Porque hemos hablado muchos testimonios que tienes, que nos puedas platicar alguno de salud física. Ok, desgraciadamente aquí en México la gente es muy reservada con su vida y con sus enfermedades. En el consultorio se me han curado muchos pacientes de enfermedades y también se me han curado varios de traumas que traen en su vida y que han cambiado completamente su experiencia de vida. Pero son poquitos, o sea, el 1% o el 2%, los que realmente han accedido a que yo los entreviste y que me puedan dar testimonio de sanación de enfermedades y del cambio radical en su experiencia de Pero vida. los tienes en YouTube y Sí, pueden acceder a ellos en su en el página. canal de YouTube, en la página de Razazen, tanto en Facebook como en YouTube, pueden ver algunos testimonios de pacientes que se han curado de diabetes, cáncer, Sí. tumoraciones, hipertensión, ciática. Increíble, Puedo sí. poner aquí unos ejemplos. Ahora bien, estamos quedando en el tema de enfermedades. Sí. ¿Por qué también sanar el subconsciente influye en sanar enfermedades? ¿Por qué? Porque hace 30 años un biólogo celular llamado Bruce Lipton descubrió la epigenética, donde él demostró científicamente que el 90% o más de las enfermedades surgen en la mente. Y es la mente y el subconsciente, el electromagnetismo que produce el subconsciente con negativas programaciones que son carga eléctrica asociado a densidad emocional, que es magnetismo, dígase coraje, miedo, angustia, tristeza, odio, en fin. Ese electromagnetismo va a impactar en el ADN, va a impactar en los cromosomas, va a dañar las proteínas de los cromosomas y van a hacer lecturas erróneas del ADN, motivo por el cual surgen y el organismo empieza a formar un buen día células enfermas y va a empezar a enfermarse tejidos y órganos y van a haber distorsión del funcionamiento de órganos en el cuerpo y surgen enfermedades. Pero además hay una conveniencia subconsciente Sí, del, por del supuesto. paciente porque se enferma, ¿no? Sí, hay muchos motivos por los cuales se puede enfermar un paciente Exacto. y hay a veces creencias en el subconsciente que le dan a un paciente un beneficio Exacto. y recibe una recompensa por enfermarse. Por ejemplo, Exacto. hay pacientes que de niño, cuando se enfermaba, era cuando los padres no iban al trabajo, le dedicaban tiempo, le daban un nivel de afecto, dedicación y tiempo Más atención. que él como niño requería y en su vida infantil no lo vivía porque fue un niño, por ejemplo, abandonado o desatendido. Y puede crear la creencia en el subconsciente de que cuando me enfermo me dan cariño y amor. Claro. Cuando me enfermo es cuando realmente me demuestran que me aman. Sí. Y hay gente que tiene la capacidad de periódicamente o cada cierto tiempo Hipocondriacos. enfermarse, por ejemplo, o en una etapa de crisis, de desamor en su vida, puede manifestar una enfermedad profunda Exacto. con un mecanismo subconsciente, no consciente, para recibir la atención. ¿Pero qué sucede? Que ya es un adulto y como ya es un adulto, ya no le van a dar la atención. Exacto. También para aislarse del dolor, ¿no? Puedes bloquear también eventos dolorosos y de repente te puedes enfermar, ¿no?
No he encontrado realmente muchos casos que se han enfermado para esconder el dolor. Sí, por ejemplo, para lo que te acabo de explicar ahora en este momento. ¿Ok? Ok. Ahora bien, para que puedan comprender, por ejemplo, en un nivel profundo o con ejemplos, lo que es la formación de las heridas de infancia. ¿Ok? Sí. Pongamos, por ejemplo, lo que es la herida psicológica del abandono, que es una de las más comunes aquí en México y Exacto. también una de las más comunes a nivel mundial. ¿Cómo se forma la herida de abandono? La puede vivir un niño huérfano de ambos padres o de un padre, un niño que sus padres se han divorciado y uno de los padres también se divorció de él. O sencillamente un niño, una niña, que sus dos padres o uno de sus dos padres trabaja mucho y trabaja 12 horas, 14 horas en el día y por ese periodo de tiempo lo abandona. Exacto. Los niños son muy perceptivos, pero no entienden la vida como los adultos. Ellos comprenden la vida muy simple. Ellos dicen, me dedican tiempo y me dedican calidad de tiempo, me quieren y me aman. No me dedican tiempo y el que me dedican es con poca calidad de tiempo, Exacto. no me Sí. quieren y no me aman. Sí, sí. Y todos lo juzgan así y todo así, lo razonan y lo piensan. Entonces, un niño que el padre o la madre se van a trabajar y se pierden por 8 horas, 10, 12, 14 horas y lo dejan en el kinder o lo dejan con la abuela o con una señora que la cuida, el niño se queda horas solo y abandonado. Sí. Y en su lógica, él no piensa, me han abandonado, me han dejado porque mis padres tienen que trabajar para mantenerse a ellos y también a mí como un acto de amor hacia mí. Claro. Los niños no comprenden eso. Ellos dicen, en su forma de ver la vida muy simple, con 2, 3 años de edad, 4 o 5, dicen, mis padres me abandonan porque no me quieren. Sí. Mis padres me abandonan porque no me aman. Y en esa forma de ver la vida crean una ficha en el subconsciente, la creencia de que me abandonan porque no me quieren, me abandonan porque no me aman. Sí. Y luego así surgen. Y después siguen en su lógica de niños y dicen, ok, ¿cómo resuelvo yo el problema para que mis padres me quieran y me amen más? Tengo que dedicarme menos tiempo a mí y dedicarle más tiempo a ellos. Tengo que vivir para los demás. Tengo que estar en función Exacto. de los demás. Tengo como que complacerlos en todo lo que me pidan Ahí vienen muchas. para que así me quieran y me amen y me dediquen tiempo. Y ahí vienen muchas. Y ahí se forman ese paquete de creencias en el subconsciente Sí. asociadas con una profunda angustia de abandono, porque la angustia es la más profunda de todas las emociones. De hecho, de la angustia surgen muchas emociones. Claro. De la angustia surge la ira, de la angustia surge el enfado, de la angustia surge también el miedo. De hecho, el miedo es un bloqueo psicológico que antecede a la angustia, porque el individuo prefiere sentir miedo a sentir angustia. Ok. Entonces, el niño crea todas estas fichas en el subconsciente y se convierte en un individuo, o la niña se convierte en un individuo dependiente. Entonces, por eso es lo que te quería decir. Entonces, por Se ejemplo, generan las relaciones dependientes correcto. o codependientes, Entonces, son tóxicas. Correcto. Entonces, las personas que traen la herida de abandono sufren muchísimo en su vida en pareja y en su vida familiar y Así en es. su interacción social Sí. porque se convierten en dadores y son personas que por falta de amor propio tienen un profundo desequilibrio en lo que es el verdadero amor. Ok. El verdadero amor siempre lo explico como que es el yin yang, que es el perfecto equilibrio y la perfecta armonía entre dar y recibir. Y los que traen la herida de abandono son dadores y son pocos recibidores. Y al dar mucho y recibir poco, se incrementa y se acentúa el trauma de la herida de abandono. ¿Por qué? Porque ellos prefieren soportar eso, ellos prefieren soportar, dar y desvivirse por los demás y recibir poco y reciben a su vez un profundo daño porque esperan que los demás sean como ellos. Y los demás, muchas veces, el que es dador y el que trae la herida de abandono, por match, por vibración empática o no empática o Claro. más bien desarmónica,
es como mejor se debe de decir, desarmónica, atrae por magnetismo a los oportunistas y a los egoístas, Sí. que son aquellos que son muy recibidores Claro. y les gusta recibir más de lo que dan. Y son gente experta en encontrar los que traen la herida Sus de abandono. víctimas. Son sus víctimas. Sí, sí. Entonces, el que tiene la herida de abandono siempre es víctima de un victimario Pero pues hay muchísimos de abandono, que muchísimos. es el que trae otras heridas de infancia que lo hacen ser oportunista. Sí, Entonces, se le crea un vacío aún más profundo al que trae la herida de abandono y le da aún mucho más miedo el estar solo. ok. Y realmente la solución para las personas que traen la herida de abandono, por ejemplo, no es que sigan siendo dadoras y que sigan desviviéndose por los demás y se olviden de sí mismos. Es que ellos aprendan a enfrentar el dolor que traen profundo dentro de Claro. sí mismos, que comprendan su psicología, que vayan con las técnicas adecuadas, con el Exacto. adecuado terapeuta, para que se desprogramen el subconsciente, para quitarle esta forma condicionada de actuar desde el subconsciente que influye en su mente consciente y en su forma de actuar en la vida, para a su vez también quitar toda la carga de densidad emocional, curar su herida de abandono, que comprendan a sus pares ya como adultos y así empiecen a desarrollar el amor propio Sí, y aprendan a estar consigo mismos sin miedo a estar solos consigo mismos. exacto. Y solo desde ese profundo enfrentamiento es que pueden sanar la profunda herida de abandono para que los demás no se puedan aprovechar y vivir de ellos. Entonces esto nos sirve, comunidad, para que puedan ser más conscientes de ustedes mismos y que puedan tener las herramientas. Por ejemplo, Mane, danos unas 3, 4 consejitos para la comunidad que les pueden ayudar a hacer más conciencia de esto o algún tip, Ok, un corto. primero, les puedo recomendar que se lean 2 libros que siempre los recomiendo a todos mis pacientes. ¿Por qué? Algo muy importante. Aunque en la actualidad ya hay técnicas como el método Sazen que son capaces de liberar creencias en el subconsciente y auténticamente purificar traumas y sanar el subconsciente, aún así es únicamente responsabilidad del terapeuta en equipo con el paciente Exacto. sanarlo. Pero es responsabilidad del paciente mantener la salud mental que logra con cada terapia. Por tanto, para que lo puedan lograr, siempre les doy el consejo que se lean 2 libros muy importantes. Uno es Los 4 acuerdos del doctor Miguel Miguel Ruiz, Ruiz. que en el lenguaje del libro Los Sí, 4 muy bueno. acuerdos, un acuerdo mental no es más que en mi lenguaje técnico una programación negativa en el subconsciente. Y es para que aprendan a no crear acuerdos, Exacto. no crear juicios y límites mentales que los mantengan en una polaridad y una manifestación limitada en su vida para que puedan manifestar muchas posibilidades y probabilidades que hay en el universo para ellos. Y Entonces- el otro libro que les puedo siempre recomendar es el libro del poder de la hora. Ah, buenísimo. Que ese libro es el libro que te enseña lo Bello, que bello. es tu verdadera identidad psicológica, no, lo que es tu identidad psicológica, que es tu falso yo, y lo que es tu verdadera identidad, que es tu ser o tu conciencia. Que a su vez, tu falsa identidad psicológica está formada por 2 campos, mente consciente y la subconsciente, pero ni siquiera somos la mente consciente. La mente consciente es también una construcción psicológica de quien no somos. Y es muy importante que la gente aprenda y se lea esos 2 libros para que puedan comprender quiénes realmente son, Exacto. quiénes no son, y puedan empezar un camino para deconstruir su falsa identidad y cada vez puedan acercarse más a ser quienes realmente son. Buenísimo. Oye, pero también recomiéndales una meditación que tienes por ahí Ok, en entonces, tu website. además de esto, en la página de YouTube pueden YouTube. encontrar del método Rasazen una meditación que es para manifestación de abundancia. Dura un poco más de media hora. Hay una parte de la meditación que solo la van a poder practicar los que han tomado el primer nivel de técnicas de sanación y autosanación.
El De método Rasmussen. Sassen tiene la peculiaridad de que forma terapeutas para sanar pacientes, pero también da talleres de meditación y autosanación, para que también las personas puedan así mismo curarse. Entonces, esa meditación es una técnica de autosanación Sí. que la pueden practicar, y aunque quizás no puedan practicar todo el contenido, hay una parte del contenido que sí pueden practicar todo sin haber cursado el primer nivel del método, y aún así es eficaz y eficiente para sanarse en un nivel importante. Sí. ¿Por qué digo esto? Otro detalle importante. Yo soy pro de la psicología, pero la psicología es solamente el primer paso para comenzar a curarnos, Pues es la porque es facilidad. la comprensión psicológica del Sí. conflicto. Pero que tú comprendas el conflicto a nivel psicológico no quiere decir que ya te vas a curar. Es solo el primer Sí, paso. exacto. Se le quiere ir al segundo paso, que es reprogramar el subconsciente, o como me gusta decirlo mejor, desprogramar el subconsciente y quitar las negativas creencias para que a su vez puedan librarse determinados niveles de carga de densidad emocional. Sí. Y hay algunos pacientes que con practicar las técnicas de desprogramación pueden sanar bien un conflicto o un trauma, pero hay un grupo de pacientes o de seres humanos en la humanidad que traen traumas muy, pero muy profundos. Y esos requieren, además de usar las técnicas para desprogramar el subconsciente, también practicar algunas técnicas específicas de meditación, motivo por el cual te doy consejo de la meditación que está en el canal de YouTube. Sí, ¿Por muy- qué? Porque se requiere crear la coherencia entre el corazón y el cerebro. También en la década de los 90 del pasado siglo, el Centro Cardiovascular HeartMath en Estados Unidos descubrió que el corazón tiene más de 40.000 neuronas inteligentes que hacen entre ellas sinapsis independientes del cerebro. Por tanto, cuando vivimos un trauma, una experiencia dolorosa en la vida, se puede registrar por igual en el cerebro y en el corazón. Y las técnicas del método Sassen son técnicas en unicidad con el creador de todo lo que es su innovación, con los cuales los practicantes pueden crear la coherencia entre el corazón y el cerebro desde la unificación con el creador de todo lo que es, y a su vez practicar la técnica de desprogramación múltiple de creencias. Y con estas técnicas, con todo esto que acabo de explicar, sí se pueden sanar de forma muy rápida, muy eficaz y muy eficiente negativas creencias en el subconsciente. Por ejemplo, Ok. fíjate, para que veas el impacto que esto provoca en el cuerpo físico. La semana pasada fue al consultorio un colega, se llama Gabriel, de mis cursos de Theta Healing. Y él fue a conocer el método Sassen. Estaba con la curiosidad. Le di solo una terapia. Ok. ¿Ok? Al día siguiente me mandó captura de pantalla de él parado en la pesa, porque está haciendo dieta, Ah, en la que se pesa diariamente. Ok. Y se dio cuenta que al término de la terapia que tuvimos, bajó 2.4 kilogramos de peso. ok. ¿Por qué? Porque cuando liberamos traumas del subconsciente y quitamos densidad emocional, la mente libera creencias negativas y desbloquea densidad emotiva. Y son electromagnetismos muy densos y muy pesados que son parte del cuerpo de dolor que se encuentra dentro y fuera del cuerpo y que son parte de nuestro peso corporal. Ay, qué interesante. Al desbloquear todo eso, hay pérdida de peso corporal. De hecho, cuando termino cada terapia con cada paciente, que les pregunto cómo se sienten, la respuesta más común que me dan siempre, Yo ya sé. cada paciente es: Ligerito. me siento más ligero. Sí. Todos Sí. me dicen siempre la misma respuesta. Entonces, publiqué en la página de Facebook y en las redes y en los grupos el testimonio de Gabriel de cómo él perdió más de 2 kilogramos de peso Sí, wow. después de esa sanación, porque quitamos muchas creencias negativas en simultáneo para resolver un conflicto en su vida específico. Oye, María, entonces, a través de generar más conciencia, que es muy complicado, bueno, para llegar al subconsciente, ¿solo te puede ayudar
tener información, por ejemplo, la lectura. Este libro me lo recomendaste mucho. Sí. Es Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Ese libro trae algunas de las creencias de 5 de las 8 heridas de infancia, pero aún así es una buena contribución. Ajá. Yo tuve que estudiarme la obra de varios psicólogos y después estudiar en el consultorio más de 2.000 pacientes para completar Sí. todas las creencias de las heridas de infancia. Por ejemplo, en la herida de abandono que te hablé en el día de hoy, tengo más de 150 creencias Sí. de la herida de abandono. Oye, pudiéramos hablar de muchísimas heridas, digo, no muchísimas, todas las 8. Ajá. Yo que en otro episodio porque está muy interesante. Y lo que veníamos platicando es que una de la otra herida más recurrente en los mexicanos es también la de humillación, ¿no? Rechazo, humillación. La humillación se da Abandono. importante en México, pero por lo que he estudiado en pacientes, como consecuencia del machismo, Ajá. como tradición cultural aquí en México, las dos heridas más fuertes que hay en México son abandono y traición. Traición. Después, en un nivel menos frecuente, se encuentra rechazo y humillación. Sí. Y también abuso físico. Son las 5 que te puedo decir que son las más frecuentes que he visto yo Sí, aquí en el consultorio, aquí en México. Ok. Y entonces, para podernos ir a sanar estas programaciones, creencias, sería muy conveniente que fueran a una sesión de Razazen, que lo prueben. Correcto. Pero tienes un preciazo especial, ¿verdad? Para la comunidad. Sí, para la comunidad Razazen hay un descuento Sí. de un 20% para aquellos que quieran probar el método, vivenciarlo y curarse, ¿ok? Así es. Buenísimo. Oye, y cuando tú das el módulo 1, que es el de Razazen, ese es el libro. Este libro está buenísimo. Este es platícanos un poquito más de tu libro. De hecho, como lo ven, está el libro bien usado. Está usadito. Y tiene apenas un año el libro de que lo tiene en tus manos, ¿ok? Sí. Ese libro es el libro que se entrega, por ahora únicamente lo estamos dando a los graduados del primer nivel como terapeutas del método Razazen. Se da este libro y el manual de practicante del primer nivel, ¿ok? Muy interesante, muy interesante. Porque esta técnica realmente surgió de Tata Healing. Yo en el año 2021 cursé el taller El Juego de la Vida de la técnica Tata Healing. Okay. Y la instructora Tacha Ross Michel me dio la lectura del tiempo divino desde la energía del creador, que mi misión del tiempo divino era crear una técnica o un método de meditación desde el creador de todo lo que es, porque todas las escuelas que hay de yoga y meditación, casi todas como esa de la India, te enseñan a meditar y a curarte trabajando tú únicamente contigo mismo. Okay. Pero me pidieron que yo hiciera este proyecto para crear una técnica de meditación en la cual el practicante, en unicidad con el amor incondicional del creador de todo lo que es, sanará en un nivel mucho más acelerado y profundo cuando practicara meditación. Cuando empecé a hacer el proyecto, hago aquí un paréntesis. Okay. Diana Estival, la que fundó Tata Healing, siempre ha dicho que ella no es la que creó el método. Ella solo lo recordó de vidas pasadas. Okay. Ella siempre ha dicho que es la técnica primigenia de la humanidad, la que había en las culturas ancestrales, Okay. hace miles de años atrás, y que ella la recordó y al recordarla escribió los libros y fundó la técnica Tata Healing. Bueno, el método Razazen es la parte que Tata Healing no recordó. Y son todas las técnicas de meditación y sanación que existían en las antiguas culturas. Y cuando yo accedí a una vida en el antiguo Egipto, que era el elefante egipcio, recordé que practicaban una especie de Tata Healing más complejo que Tata Healing. Okay. Y me di cuenta que Bayana recordó solo una parte del método y le faltó de la técnica Ya. la parte en la que se pueden quitar creencias múltiples en el subconsciente. Fue cuando la recordé, completé el método y fundé la técnica Razazen. Esto, si ven, el nombre es Razazen, Sanación y Conciencia del Antiguo Egipto, porque de aquí surgió. Pero a su vez, Egipto
no es la que fundó el método, también a su vez la cultura egipcia la heredó de los ancestros. Pero bueno, Ok. son un tema más profundo que Claro. mejor no tocamos ahora. Sí, no. Ahora no, pero podemos verlo en otro episodio y que Correcto. nos platiques un poquito más Sí, de las con mucho heridas. gusto. Y ahí tienen disponible el YouTube de Mané, explica muchísimos temas, está muy interesante. Y también tenemos una invitación en diciembre en Sí, Sanaré. en el centro de Sanaré, en el centro de Sofi, el día 6, 7 y 8 de diciembre, quedan los últimos cupos para el primer nivel de formación de terapeutas, que es Sí. el tercer curso que vamos a dar. Sí, padrísimo. Porque apenas empecé a dar a conocer la técnica para el mundo. Sí, buenísimo. Pues entonces ahí los esperamos y ya saben, seguir todas nuestras redes sociales para que se enteren de más. Porque ahí vienen muchos episodios muy interesantes. No se la pierdan, ¿eh? Les mando un besote. Un beso. Bye. Gracias por todo. Gracias por Gracias. escucharme. Sanaré, un lugar de luz, terapeutas en sinergia.